27 de junio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La irregular calificación de candidatos a consejeros de participación ciudadana por el CNE de transición. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral dio credencial de consejero a José Tuárez para que lo posesione la Asamblea si estaba inhabilitado por ley? Faltan 6 meses para aprobar reformas al Código de la Democracia para las próximas elecciones. Vamos a tratarlo. Además, nos acompañará María Paz Gervis, decana de Derecho de la Universidad Internacional SEC. ¿Es jurídicamente eficaz, válida para ser cumplida la sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo? En la aprobación de la sentencia se cumplió la ley de control constitucional con 7 votos a favor. Lo analizamos. Y también estará Francisco Plaza, coordinador general de la Fundación Médica contra las Adicciones. En el Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas, varias organizaciones sociales le piden al presidente de la República y a la Asamblea Nacional derogar la tabla de libre portabilidad para el consumo de drogas ilícitas que fomenta el microtráfico. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que difundió los papeles de Panamá, reveló 13.000 archivos obtenidos por el portal La Posta que se refieren al sistema de coimas aplicado por Odebrecht y que alcanzan por lo menos 788 millones de dólares en países del norte, centro y Sudamérica. Este ocultamiento en el Ecuador se habría instrumentado con la Fiscalía en el 2016, excluyendo el Metro de Quito y la Ruta Viva. La trama de sobornos de Odebrecht, que destapó un escándalo político en Latinoamérica desde hace 3 años, funcionaba en una división de la compañía llamada Departamento de Operaciones Estructuradas. En otras palabras, una oficina desde donde se administraban las coimas. Las comunicaciones secretas se manejaban a través de un sistema llamado Drowsys y una plataforma fuera de los registros donde intercambiaban mails y mensajería instantánea. En 2016, Marcelo Odebrecht, principal de la empresa, aceptó colaborar con la investigación. Reveló el esquema de corrupción que puso a temblar a varios gobiernos, pero había más. Información que se revela ahora a partir de 13.000 archivos obtenidos por el portal La Posta, que se incorporó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y señala, por ejemplo, que en República Dominicana se pagaron sobornos por 39 millones de dólares para el contrato de la central termoeléctrica de carbón Santa Catalina. En Venezuela, 34 millones por la línea 5 del metro de Caracas. En Panamá, 18 millones de dólares para la red de transporte subterráneo. En Perú, varios pagos por 3 millones de dólares por el contrato del gasoducto sur. En total, 12 proyectos de infraestructura en toda la región. El Departamento de Justicia de Estados Unidos registra que Odebrecht pagó entre 2001 y 2016 al menos 788 millones de dólares. Pero en julio del 2017, el ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, entonces en libertad condicional, dijo en una entrevista que la cantidad era muy superior. Entonces, mínimo de 2.6 mil millones de dólares fueron pagos a través de este sistema de Odebrecht. Y que Odebrecht había sobornado a unas 1.000 personas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buen día a todos. Sobre los reclamos a las últimas elecciones, el Consejo Nacional Electoral debe responder ahora por acciones del CNE de transición respecto a la calificación de candidatos a consejeros de participación ciudadana y también de reformas al Código de la Democracia para las próximas elecciones. Diana Tamaín, presidenta del CNE, ex consejera nacional electoral de transición, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo se explica el ocultamiento de las irregularidades en la calificación del candidato José Tuárez? A ver, no hay ningún ocultamiento, no existe error alguno,
no hubo ligerezas en la calificación de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana por el Consejo Nacional Electoral Transitorio, en el cual fui su vicepresidenta. ¿Y cuándo se publicó eso? Usted dice que no ha habido ocultamiento. Algo se oculta cuando no se conoce en el público, y el público no conocía lo que ha ocurrido. La Comisión Técnica llevó un riguroso control en el cumplimiento de requisitos y que no se den los impedimentos que tenían para poder ser candidatos. Por eso es de que todo el proceso se llevó con el acompañamiento de 40 veedores ciudadanos que participaron sin ninguna restricción en el proceso de calificación. De la misma manera, hubo observadores internacionales de 3 países que acompañaron al proceso. Todo el proceso, los requisitos, los papeles, las declaraciones juramentadas siempre fueron de conocimiento público, porque se publicaron en la página del Consejo Nacional Electoral y se difundió el cronograma y el calendario de calificación. Incluso ¿y nadie lo impugnó entonces al señor Tuárez? Exactamente. Hubo un periodo, primero, una vez calificados los requisitos, hubo un periodo entre el 1 y 4 de octubre, un periodo donde la ciudadanía conoció los resultados de la calificación y podían hacer las denuncias respectivas si conocían alguna irregularidad de los requisitos presentados. Luego, en el periodo entre el 5 y el 8 de octubre, los candidatos o la ciudadanía podía realizar la impugnación a la resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral, que a su vez era puesto en conocimiento para resolver esas inquietudes. Todo esto conocían las personas, pero no se quedaba ahí el control ciudadano. Continuaba en la posibilidad de poner su apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, el juez de última instancia en el que resolvía los casos. En el pero caso según del lo que usted señor explica, Tuárez, lo que falló fue el control ciudadano. Pero en el CNE tampoco se dieron cuenta de lo que ocurría. Ellos no pueden actuar sino a petición de una parte. A ver, nosotros revisamos todos los requisitos, no es que no nos dimos cuenta, en ningún momento estamos diciendo de que él no cumplió los requisitos y nosotros no pudimos advertir. Por ejemplo, al señor Tuárez se le cuestiona por una supuesta afiliación y que a pesar de ello nosotros habríamos calificado su candidatura. Esta situación, no solo el caso del señor Tuárez, sino el caso de otras personas, siguieron un debido proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, que se pronunció a favor de la inscripción de las candidaturas, puesto que las otras personas también manifestaron no haber sido afiliados a ningún partido político, pero que lamentablemente presentaron o se evidenció en la inscripción de ellos a un partido político. Y no solamente en este caso, en las candidaturas de otros años, como en el 2006, el Tribunal Contencioso Electoral manifiesta que en caso de duda siempre se aplicará lo que favorezca el derecho de participación. Con toda esta jurisprudencia, nosotros tomamos la decisión de calificar la candidatura del señor Tuárez. Pero para la entrega de credenciales resulta que según el artículo 21, numeral 10 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos. Porque en este caso el CNE entregó credenciales para su posesión en la asamblea al padre Tuárez si la ley le impedía ejercer el cargo. Precisamente porque el concurso pedía que el candidato tiene que hacer una declaración juramentada en que no incumple las inhabilidades que le daba el concurso. Una declaración juramentada significa asumir las responsabilidades legales que esto implica. Por eso es que el señor Tuárez, si faltó a la verdad y declaró que no pertenecía o no representaba ningún culto político, ahora tendrá que enfrentar el delito de perjurio en otras instancias. Entonces el Consejo Electoral tercerizó la entrega de credenciales porque la sometió a un tercero, entonces a un juramento.
cuando se sabe que el perjurio es algo común realmente. Por ejemplo, declaraciones de bienes de los funcionarios y cosas por el estilo. Lo que pasa es que no lo ejerce el control de la Contraloría. Mire, todos los concursos de oposición y méritos, incluso para la inscripción de candidaturas de elección popular de cualquier dignidad, así como para posesionarse uno ante la Asamblea Nacional, tiene que presentar una declaración juramentada, por ejemplo, en que se dice que uno no adeuda al Estado, de que no tiene deudas por pensiones alimenticias y asume las consecuencias. La declaración juramentada para ocupar cargo público es una herramienta que el Estado utiliza precisamente para que la responsabilidad de la veracidad o falsedad que se presente en los documentos pueda tener consecuencias legales, en el sentido de que se presume que quien está participando en un concurso tiene que hacerlo de buena fe. Pero no ocurre así, y por eso existe una autoridad que tiene que vigilar que se cumpla la ley. Porque mañana también es prohibido ejercer la presidencia o posesionarse de presidente si se tiene cuentas en paraísos fiscales. Y mañana simplemente se jura y se dan cuenta después de 4 años que hay una cuenta oculta en un paraíso fiscal. Entonces eso es terriblemente grave. El Consejo Electoral no le parece que debería ejercer otra responsabilidad, que debería haber una reforma en el Código de la Democracia al respecto. Mire, estas son las leyes y las reglas de juego con las que nosotros nos enfrentamos, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, este Consejo Nacional Electoral, como en el transitorio en el que yo he participado, tomamos una institución con grandes vacíos, con una ley que tiene hasta contradicciones e inconstitucionalidades. Por ejemplo, para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana, te pone como requisito tener título de 3er nivel, lo cual es contrario a lo que garantiza el derecho de participación, la Constitución, y muchas irregularidades más que lamentablemente tuvimos que echar a andar un concurso y un proceso electoral complicado con esos vacíos. Es ahora la oportunidad de la Asamblea Nacional, de las instituciones involucradas, para aportar de forma positiva para que esas contradicciones y esos vacíos no se consideren o sean superadas para enfrentar las elecciones del 2021. Precisamente respecto a las reformas al Código de la Democracia para las próximas elecciones, ya solo quedan 6 meses para hacerlas. Con las revelaciones del caso Arroz Verde, por ejemplo, ¿hay una propuesta para la Asamblea de parte del CNE? Hay una propuesta que la estamos consolidando junto al Tribunal Contencioso Electoral en trabajo conjunto con las organizaciones políticas, y tiene ejes fundamentales. Por ejemplo, hay que reformar, es necesario revisar la fórmula de adjudicación de escaños para favorecer a las minorías. No podemos Pero eso es el interés de ciertos grupos políticos y es importante y es necesario. Pero lo más claro de Arroz Verde, que es sobre gasto electoral y no sobre repartición de escaños, y lo que se conoce hace tiempo, es que los informes post-elecciones al CNE son inútiles, pues los candidatos llevan su propia recaudación y gasto. ¿Cómo se va a controlar esto en tiempo real? De que no sean los partidos los responsables, sino los candidatos, que son los que pueden ser sancionados. El Código de la Democracia le da la potestad y la competencia al Consejo Nacional Electoral solamente en el ámbito administrativo, y al Tribunal Contencioso Electoral juzgar infracciones electorales. No se debería cambiar eso. Nos hace falta una herramienta, exactamente, nos hace falta una herramienta para mejorar los controles y ser más eficientes y ser en tiempo real, como usted lo acaba de decir. Por eso ayer en la Comisión de Fiscalización he propuesto la posibilidad de institucionalizar creando una instancia de control electoral, una fiscalía electoral especializada, para que el control no sea solamente a los gastos de campaña ni al fondo partidario, sino que sea en todo el periodo del desenvolvimiento económico que pueden tener las organizaciones políticas. Esa es una de las propuestas que ayer, con mucha satisfacción, los diferentes asambleístas manifestaron el interés de buscar y poner en la ley todos los mecanismos posibles para que el uso y destino de los pero que reciben los partidos políticos sean de control efectivo. Y sobre, por ejemplo, padrones electorales, fiscalización informática, escrutinios, información de los resultados, todo lo que en cada elección falla. ¿Qué proponen? ¿Hay alguna propuesta concreta en la Asamblea al respecto?
Dentro de más allá de la aprobación de la ley, que todavía toca discutirla, internamente como Consejo Nacional Electoral nos corresponde y estamos asumiendo esa responsabilidad. De ser necesario, y creo que es urgente hacerlo, y lo estamos preparando ya, y ha habido acercamientos con otros países como Colombia, México, Suiza, para mirar la posibilidad de cambiar el sistema de transmisión y resultado de escrutinios, el sistema de verificación de firmas, que también tiene muchos inconvenientes y hay una auditoría respecto a aquello, así como los servicios que se debe dar a la ciudadanía de sacar en línea el certificado de apoliticismo y de transparentar a la ciudadanía si pertenece o no a un movimiento o partido político. Es momento de dar cambios importantes. Pero sobre el registro civil, por ejemplo, que es una dependencia del Ejecutivo, con lo cual hace que quede escrito en la pared el hecho de que la función electoral exista, pero es una función con dos organismos que funcionan cuando hay elecciones, pero el registro civil que hace el padrón electoral depende del Ejecutivo. Y Guayaquil, en el caso de esta ciudad. Entonces, eso no se va a cambiar. ¿Va a seguir el registro civil en manos del Ejecutivo del municipio de Guayaquil o va a pasar al control del Consejo Nacional Electoral? Las competencias del registro civil y las competencias del Consejo Nacional Electoral lamentablemente tienen que ser vistos desde otra óptica, puesto de que esto está determinado por la Constitución, no está en el Código de la Democracia. Sin embargo, habría que ser creativos para que ese trabajo conjunto, que la participación interinstitucional dé la posibilidad y se creen mecanismos para tener un registro electoral más real, depurado y actualizado para enfrentar las elecciones. Estas competencias están en la Constitución y lamentablemente no se lo puede modificar vía reforma de la ley del Código de la Democracia. Diana Tamain, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buenos días, gracias. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará María Paz Gervis, decana de Derecho de la Universidad SEC. La eficacia jurídica de la sentencia de la Corte Constitucional que permite el matrimonio homosexual. ¿Se cumplió los requisitos de ley para interpretar la Constitución? Lo analizamos. Quédese con nosotros. María Paz Gervis, decana de Derecho de la Universidad Internacional SEC, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, muchísimas gracias. Buenos días. Hemos revisado aquí varios criterios respecto a la decisión de la Corte Constitucional y el matrimonio igualitario. ¿Usted sí está de acuerdo con la actuación de la Corte? ¿Sí podía dar paso a esa interpretación para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo? Claro que sí. Bueno, el análisis de cuál es la actuación de la Corte respecto al matrimonio igualitario tiene dos vías, ¿no es cierto? Una primera, que quizás es un camino un poco más árido o más complejo de entender para la ciudadanía, que es el contexto legal, ¿no es cierto? La legalidad y el respeto a las normas procedimentales, inclusive si cabe el término a la técnica jurídica. Y la otra vía de análisis es desde luego la legitimidad de esta decisión. Entonces yo quizás voy a empezar por la primera, que es un poco más compleja, y después diría la segunda, que es un terreno más fértil y que es mucho más fácil de argumentar. El primer aspecto, el tema referente a la legalidad, está clarísimo. Lo que la Corte Constitucional hace a través de dos sentencias es interpretar una interpretación, y la Corte Constitucional tiene la capacidad interpretativa. Ahora, también hay que recordar que la Constitución debe leerse de manera integral, y esta interpretación, que es una facultad plena de la Corte Constitucional, del órgano más alto en materia, valga la redundancia, judicial en el país, debe ser siempre pro derechos, es decir, siempre se debe favorecer los derechos por encima de cualquier otra consideración. Pero reconociendo que se trató de una interpretación de la Corte, el artículo 160 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que la promulgación de un dictamen interpretativo requiere el voto conforme de 7 de los jueces de la Corte Constitucional. Y digo esto porque hay una acción de medidas cautelares que se acaba de presentar argumentando que la Corte no cumplió con estos 7 votos. De dar paso, de proseguir esta medida, ¿qué pasaría? ¿La Corte tendría que volver a votar? ¿Tiene que conseguir los 7 votos o qué pasó ahí?
Bajo ningún concepto. A ver, hay que insistir en que esta medida cautelar que se interpone sobre una sentencia, para decirlo en lenguaje sencillo, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, las medidas cautelares son susceptibles de la violación de algún derecho. En este caso no hay un derecho el que está siendo violado, ni hay la sospecha de que es un derecho el que está siendo violado. No hay una persona que proteger. Por eso la medida cautelar justamente lo que hace es suspender los efectos mientras se garantiza y se analiza la protección del derecho de este sujeto. Aquí estamos hablando de la interpretación de un documento internacional, con lo cual aquí no hay un sujeto que proteger, con lo cual la interpretación deriva de las facultades del ejercicio de la Corte Constitucional, y creo que estas acciones que se están interponiendo son medidas absolutamente políticas que no derivan de lo jurídico. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el recuadro al inicio del documento de la sentencia de la Corte dice claramente, primero, que se trata de una interpretación de la Constitución, es decir, la Corte está denominando su pronunciamiento como una sentencia interpretativa, y entonces, por otro lado, se presentan estas acciones de medidas cautelares partiendo de este principio de que cuando se interpreta la norma constitucional, la ley establece un requisito de esta mayoría calificada de los 7 votos, porque no se está solamente aplicando lo que dice la Constitución, sino interpretando o leyendo en su contexto, su alcance. De todas maneras, esta acción de protección, ¿quién la resuelve? ¿La misma Corte? Digo, porque no va a resolver en contra de sí misma. Por supuesto, claro que no, y justamente también estaba revisando la norma. Efectivamente, lo que pasa es que, como yo insistía en que hay que leer la Constitución de manera integral, el artículo 11 nos establece que la interpretación debe ser pro derechos, debe garantizar la progresividad y no la regresividad. Es decir, que a partir de ahí esto se podría justificar plenamente, y por eso decía yo que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, pero lo que están argumentando es los 7 votos, o sea, si es que hay interpretación se necesitaba 7 votos, no hubo 7 votos y por eso es que están presentando las acciones. Ya, pero la acción, eso es lo que se dice comúnmente una leguleyada, porque la acción no se encausa, no es sujeto de acción una sentencia de la Corte Constitucional, y por eso si concatenamos con cuál es la otra visión de análisis de la legitimidad del reconocimiento, que debemos recordar que son 2 sentencias, ¿no es cierto? 2 sentencias que ocurren en las semanas pasadas y que crea un precedente para que ya no se prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tiene que ver más con con acciones políticas, de grupos que tienen una agenda que es legítima, pero que no necesariamente es legal, ¿no es cierto? Y también a mí me preocupa mucho, y quiero referirme a esta acción, porque entre otras cosas planteaba cuál sería la responsabilidad penal de los jueces y de las juezas de la Corte. Eso es un sinsentido, ¿no es cierto? Porque entonces tenemos que pensar que efectivamente, y me parece que en esta misma casa yo escuchaba una entrevista a alguno de los actores y mencionaba que los jueces y juezas se han curado en salud, decía él, y que han garantizado que no van a ser responsables penalmente por sus acciones. Esto también cabe aclarar. A ver, la responsabilidad penal existe, por supuesto que los jueces y juezas son responsables penalmente, pero son responsables penalmente si se roban un carro, si malversan los fondos de la Corte, pero no pueden responder por el ejercicio dentro de la Corte, su ejercicio constitucional. Entonces ahí sí existe una inmunidad, porque caso contrario estaríamos judicializando el ejercicio de una Corte. Con eso, claro, yendo un poco más de fondo, sobre este blindaje que tiene la Corte Constitucional, también el que se han puesto, porque es cierto que la Constitución blinda a los jueces constitucionales del juicio político, pero sí los hace responsables penalmente ante la Corte Nacional, que sí podría incluso destituirlos, pero resulta que la misma Corte Constitucional, en una sentencia el año pasado, sí inmunizó, digamos, judicialmente para no ser juzgada penalmente, y hay casos que podríamos analizar, pero partiendo de eso, ¿qué acciones se podría tomar ante una Corte, por ejemplo, que no haya actuado de conformidad con disposiciones constitucionales? Si ese fuera el caso, ¿cuál sería el camino? A ver, vamos a ver, yo creo que en un proceso en que estamos intentando institucionalizar el Estado, antes de pensar en cómo sacar a los jueces de la Corte cuando no dan respuestas favorables a algo que un grupo específico no le gusta, creo que deberíamos pensar en cómo procuramos mantener el respeto por las instituciones del Estado. En este caso, y un poco aclarando un poco más este aspecto referente a la interpretación de la sentencia, lo que la ley orgánica nos establece, el requerimiento de 7 votos, es decir, de esta mayoría absoluta,
es para la interpretación misma, no para la sentencia que interpreta. Es decir, la sentencia interpreta la opinión consultiva, pero una vez que la Corte ya interprete, ahí se necesitarían los votos. Pero yo insisto que toda esta discusión que cae en lo que es la leguleyada y que tiende a confundir a la opinión pública, lo que está procurando es blindar un progreso en términos de derechos. Pero cuando usted aquí dice, la discusión es mucho más sencilla. Cuando usted dice es importante mantener, digamos, el respeto a la institucionalidad, y sin duda eso es importante, pero también la ciudadanía tiene que conocer qué acciones existen cuando existen incumplimientos de esa misma autoridad, a la que hay que respetar, pero hay que exigirle, peor si supera sus funciones. Es decir, el artículo 424 de la Constitución dice que las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, carecen de eficacia jurídica. Entonces, en los casos en que se llega, no hablo puntualmente de en los casos en el que en efecto esa llega a ocurrir, ¿qué pasa ahí con los jueces constitucionales? A ver, los jueces constitucionales pueden ser destituidos, pero no pueden ser destituidos porque en este caso concreto a algún grupo de personas no le gustó la respuesta o la interpretación de la Corte. Yo creo que aquí la discusión, en lugar de quedarnos un poco en los detalles de la legalidad, que desde luego la norma... las formas conservan y garantizan el fondo. Lo que nosotros debemos ver es un poco más allá la discusión de que es un tema de derechos. Es un tema de derechos, estamos nosotros respetando los convenios internacionales que el Ecuador ha suscrito y en ese sentido la opinión, nuestra Constitución, nos guste o no, es una Constitución que tiene un sistema de fuentes, de interpretación, de aplicación del derecho internacional y de los derechos humanos. Claro, en esas mismas... No hay ninguna acción. En este caso no existiría ninguna acción frente a la decisión de la Corte, no existe ninguna acción. La Corte es la más alta, el más alto nivel, la judicatura más alta en materia constitucional y no existe ninguna acción. Esta es una sentencia en firme. Correcto, y ante ese argumento entonces, porque justamente en la interpretación, si bien hay argumentos que conducen a lo que usted hoy afirma, hay otros que consideran que, por ejemplo, esa opinión consultiva a lo que usted se refiere de la Corte Interamericana no es vinculante para el Ecuador, porque el artículo 68 se refiere justamente a la aplicación para los estados partes en aquella consulta y que Ecuador no fue parte de esa consulta sobre el matrimonio igualitario, fue un pedido de Costa Rica. Caso contrario, los otros países partes también deberían estar cambiando toda su legislación y su Constitución. Pero digo, en el caso de que haya estos argumentos distintos, ¿qué cabe entonces, ya que llegan a última instancia, a quienes no están de acuerdo con la actuación de la Corte Constitucional? ¿Solo una consulta popular? Para nada, no es susceptible tampoco de consulta popular, porque tenemos que entender que lo que está aquí en discusión son derechos humanos y que los derechos humanos no se someten a consulta popular ni se someten a una decisión de mayorías. Aquí es importante recordar que la interpretación de la opinión consultiva, en este caso de la sentencia, en una lógica de fuentes de interpretación de derechos humanos y de favorecer el progreso de derechos, no nos obliga a nadie, es decir, no es de carácter obligatorio para los ciudadanos a contraer matrimonio con personas del mismo sexo. Únicamente implica que las cortes ecuatorianas y que toda la estructura del Estado tiene que respetar y garantizar el derecho para aquellas personas que sí quieren hacerlo, con lo cual las personas que no se sientan satisfechas o conformes con esta sentencia simplemente están en su derecho de no estar satisfechos, pero no obliga a nadie. Y esto es importante discutir. Entonces la Corte Constitucional es la máxima autoridad en materia de interpretación y no existe un recurso superior. Y esa es la opinión de María Paz Gervis, decana de Derecho de la Universidad Internacional SEC, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, 7:33. Vamos a una pausa y al regresar estará Francisco Plaza, coordinador general de la Fundación Médica contra las Adicciones. En el Día Mundial por la Lucha contra el Consumo Indebido de Drogas, exigen al gobierno y a la Asamblea derogar la tabla de libre portabilidad que ha empoderado el microtráfico. Lo analizamos al volver. No se vaya. Ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas. La Fundación Médica contra las Adicciones, el Colegio Médico del Guayas y otras organizaciones sociales marcharon por un Ecuador sin drogas, exigiendo al gobierno y a la Asamblea que derogue la tabla de portabilidad de consumo permitido puesta en vigor por el gobierno anterior.
que verdaderamente ha empoderado al narcotráfico, trayendo dolor a miles de hogares. Francisco Plaza, coordinador de la Fundación Médica contra las Adicciones. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Pinargote. Saludos para Ecuavisa y para los televidentes. La nueva generación de derechos humanos despenaliza el consumo de drogas ilícitas por entretenimiento, igual que el adulterio, el aborto y la homosexualidad. ¿Cómo empoderó al microtráfico la tabla de libre portabilidad? O sea, no es penalizado consumir la droga, pero ¿en qué ayudó la tabla de portabilidad para difundir el microtráfico? La disparó prácticamente. El remedio resultó peor que la enfermedad, ya que el Estado ecuatoriano en el área de la salud no tenía la infraestructura necesaria para ejercer un buen control, como no lo tiene en este momento tampoco. Eso generó que el microtráfico aumente en volumen y se haya tomado a la juventud y a la niñez ecuatoriana sin respetar las aulas de escuelas, de colegios, las calles de las ciudades y de los pueblos, incluso la campiña ecuatoriana. Ahora, la drogadicción se considera un problema de salud pública, pero la tabla de portabilidad te lo convirtió también en un problema grave de inseguridad ciudadana. ¿Cuál es el argumento del gobierno y de la Asamblea para no derogar la tabla? El argumento es de que prácticamente lo consideran esto como un derecho que ya se ha ganado. ¿Derecho de qué, diría yo? Derecho de la tragedia, derecho de la miseria, derecho de la inseguridad, que es lo que ha generado esta tabla de portabilidad, que no tiene ninguna razón ni ninguna justificación de seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer es derogarla inmediatamente, y fue el petitorio que nosotros hemos hecho ayer en la marcha que realizamos con la juventud. Un pedido firme y concreto al señor presidente de la República y al señor presidente de la Asamblea. Aquí tengo la carta que le ha hecho con copia a los medios de comunicación y que procedo a entregarlas a ustedes como respetables representantes de este sector, para que tengan constancia de los pasos que hemos dado para que la tabla sea derogada. Porque esto es como un incendio que en algún momento existía y que más o menos estaba controlado y no dimensionado. Y a alguien se le ocurrió inventar un líquido para apagarlo, pero ese líquido resultó ser gasolina. Esa fue la tabla de portabilidad que desgraciadamente desbordó todas las expectativas. Actualmente hay más o menos 1 millón de jóvenes en el Ecuador que están inmersos en el mundo de las drogas. Y de esos hay 100.000 en esta famosa H, que es la droga trágica, inventada prácticamente aquí en la ciudad de Guayaquil. Y de estos 100.000 jóvenes, la mayor parte pertenece a nuestra provincia y una pequeña parte a la provincia de Manabí, ya que en la sierra prácticamente no está difundida y es la más temida de todas. Es la escalera última que nos lleva al abismo del infierno. Nosotros tenemos que frenar esto, porque desgraciadamente nuestra juventud se va a perder. Es el capital más preciado que tenemos. No respeta ni siquiera a los niños. Ya hay denuncias de casos de niños de 8 y 10 años que fácilmente acceden a este tipo de sustancias tan dañinas para la salud humana, que prácticamente la están destruyendo desde sus primeros años de vida. También hay otros problemas graves como tabaquismo y alcoholismo. El gobierno los combate con lo que más le agrada, clavándole impuestos. ¿Esto ha funcionado? Ha funcionado parcialmente, pero últimamente, con respecto a los consumos especiales, hay algo que preocupa mucho a la Fundación. Parece que la industria de tabaco pretende eliminar cierto tipo de controles, especialmente los timbres fiscales, ya que, cosa curiosa en este país, el cigarrillo de producción nacional tiene control fiscal a través de un timbre, pero no el importado. El cigarrillo de producción nacional lo controla a través de impuestos el SRI. Y en cambio que el importado, curioso, lo controlan las aduanas. Y a veces entre estas dos instituciones prácticamente no dialogan. Estamos exigiendo que tanto el importado como el de producción nacional tenga el timbre fiscal. Eso asegura un mejor control de la
producción y la comercialización del tabaco. Incluso genera más impuestos para el propio gobierno y le permite con estos recursos atender las enfermedades catastróficas derivadas del tabaco. Y que los impuestos se mantengan, incluso se incrementen, porque es una manera de desalentar el consumo, don Alfredo. Doctor Francisco Plaza, coordinador de la Fundación Médica contra las Adicciones. Gracias por participar en Contacto Directo. A ustedes. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar el lunes, Alfredo. Nos vemos el próximo lunes.